Hola amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez, donde estamos enseñando cómo estamos reparando este panel que sufrió un severo daño por los orines de gatos. ¿Ok? En el video número 1 mostramos cómo hemos cambiado esta PCB, que quedaron instalados 5 COF, solo tenemos este que aún está despegado. ¿Ok? Y en este video les voy a enseñar cómo se reemplazan estos chip COF y lo haremos paso a paso. ¿Ok? Algo importante también, amigos, es que, como les mostré en el video anterior, el televisor en este momento ya está prácticamente encendido, pero no activaron los COF. Yo los activo acá manualmente, ahí ustedes lo pueden apreciar. Ya se está generando imagen en toda la pantalla y algunos de ustedes me han preguntado qué es lo que hago. Y claramente pues yo se los voy a enseñar, pero lo haremos en otro video. Esto que he hecho acá se puede hacer en todos los COF y en muchos paneles. De hecho, en todos los paneles. ¿Ok? Entonces, aquí como ves, tenemos todas estas líneas verticales. Esto es también por la ausencia de ese COF. Y nosotros procedemos a reemplazarlo. Vamos a buscar el COF con el código correspondiente. Le vamos a hacer la limpieza. Ustedes lo van a ver en cámara rápida, pero ustedes verán el paso a paso. Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es despegar este COF dañado. Vean, y lo hacemos con el cautín tipo T. Aquí lo tenemos, ya está caliente. Y de esta manera fácil y sencilla nosotros retiramos estos chip COF. Si tú tienes la intención o el deseo o las posibilidades de comprar una máquina de Unión ACF, pues qué bueno, te felicito. Y te recomiendo que de esta forma retires los COF de los paneles que tengas quebrados y los puedas reciclar. Nosotros acá tenemos muchos COF que hemos reciclado que hoy mismo pues nos están sirviendo para trabajarle a todos esos televisores. También tenemos COF nuevos, pero en su mayoría pues tenemos de reciclaje que están trabajando perfectamente. Vean, aquí tenemos el código de este COF. Ahí lo puedes apreciar y nosotros vamos a revisar si tenemos un reemplazo correspondiente. Vean, aquí tenemos una cantidad bastante grande de COF. Tenemos más de 120 códigos. Aquí está el COF que es el que necesita este panel. Y vean, tenemos muchos COF de reemplazo acá. ¿Ok? Como les mencioné, son extraídos de pantallas quebradas y ahora nosotros les estamos dando utilidad. Así es de que vamos a escoger alguno de estos y vamos a hacer el procedimiento de la limpieza, primero con el panel, después con el COF y luego nos vamos a prepararlo para llevarlo a la máquina de Unión ACF. Ahí puedes ver ese mismo código, efectivamente, y entonces nosotros comenzamos. Muy bien amigos, aquí como pueden ver ya tengo limpio el panel. Informarles amigos que aunque tengamos la máquina de Unión ACF nos hemos dado cuenta que no todos los paneles se les puede resolver el tema de línea. Esto sobre todo es a causa de los orines de gatos o por humedad, ya que se corrompen todas las pistas de comunicaciones, esas micropistas verticales que ustedes observan ahí. En otros videos les vamos a enseñar cómo hemos encontrado algunos paneles para que ustedes lo tomen en cuenta. Muy bien amigos, ya está limpio el cristal, ya está limpio el chip COF. Ahora procedemos a instalar la cinta de unión ACF. Vean, ahora sí ya tenemos la cinta que es la correcta, es la cinta especial para poder pegar el COF en el cristal. ¿Ok?
Procedo a instalar la cinta y después nos vamos a la máquina de unión ACF. Muy bien amigos, aquí tenemos ya nuestra máquina lista para hacer el procedimiento. A continuación voy a hacer la limpieza al cabezal y al cuarzo. Luego coloco el panel y continuamos. Muy bien amigos, aquí ya he colocado el panel, ya lo tengo alineado de manera correcta y ya estamos listos para el prepegado. Vean, aquí bajamos el cabezal. Efectivamente lo que estamos haciendo es calentando el COF. Este es un prepegado para que ya no se mueva de la posición en la que tiene que ir. Pero si aún así el COF no ha quedado correctamente alineado según las crucitas que ustedes observan allí y según las líneas verticales, entonces nosotros utilizamos el caucil tipo T para ajustar el COF en su posición correspondiente. Lo hacemos de esta forma. ¿Ok? Esto es similar a lo que observaron en el video anterior de cómo alineamos los COF en la PCB. El procedimiento es exactamente el mismo. Ahí puedes observar cómo ahora sí ya hemos formado correctamente las crucitas. Ok, esto yo lo hago 2 o 3 veces antes de hacer el sellado final para que el pegado quede perfecto. Cabe mencionar que este pegado tiene que ser perfecto. De no ser así, el panel va a quedar con líneas verticales. Ok, o posiblemente el panel se ponga en corto por las líneas que no están correctamente acopladas en el COF y en el panel. Muy bien, ya está alineado de manera correcta y antes del sellado final yo hago un segundo prepegado ahí bajo el cabezal. Muy bien, todo está correcto. Muy bien, ahí ya está alineado correctamente el COF, ya no se va a mover y seleccionamos Glass, corremos el teflón y estamos listos para presionar los botones y bajar el cabezal. Ahí efectivamente en este momento va a ser el sellado final, de la misma forma como observaron ustedes en el video número 1 cuando instalamos los COF en la PCB. En este momento el procedimiento se está haciendo en el panel. Vean, aquí se nota que se ha corrido igual al otro lado, se ha corrido exactamente lo mismo, por tanto no hay ningún problema. Así ha sido la construcción del COF y todo está bien. Vean, ahí ya terminó el proceso, se subió a más de 250 grados, ahora el cabezal va a levantar automáticamente. Perfecto. Eso indica amigos que ya está pegado el COF de manera correcta en el panel. A continuación lo que vamos a hacer es pegar el COF en la PCB, igual como lo observaron en el video anterior. Procedemos.
Muy bien amigos, ya está listo el panel. Veamos qué ha sucedido. Si el pegado es perfecto, entonces vamos a observar la imagen de manera correcta sin necesidad de puentear como observaron hace un momento. Ahora el panel tiene que trabajar de manera correcta y perfecta. Inmediatamente lo enchufemos, el televisor va a arrancar y tiene que mostrar imagen. ¿Ok? Si el pegado ha quedado malo, entonces vamos a ver algunas líneas verticales exactamente en la zona donde hemos reemplazado ese chip COF. Veamos a ver qué sucede. ¿Ok? Estamos listos y vamos a observar exactamente la zona donde hemos reemplazado ese COF. Muy bien, ahí como puedes apreciar ya tenemos el logo de la marca indicándonos que el COF quedó bien pegado, pues porque no está generando corto. De estar mal pegado, entonces no tuviéramos video. Veamos. Esperemos que cargue la pantalla, el salvapantalla de LG. Ahí está. Ok amigos, como pueden apreciar ya no tenemos la franja negra y tenemos video perfecto. Ok. Acá está el COF que hemos reemplazado y si el pegado no fuera perfecto, entonces tuviéramos líneas verticales. Sin embargo, ahí ustedes pueden apreciar que ha sido un pegado excelente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que resta acá? Ahí ven ustedes esa línea azul. Esta es parte del sellador que lleva cada uno de los COF. Aquí tengo el sellador nuevo. Vamos a tener que quitar todo ese sellador viejo porque este ya está contaminado por los orines de gato y eso puede provocar problemas futuros en los otros COF. Así de que vamos a limpiar todo eso y vamos a instalar sellador nuevo. Vamos a proceder a realizar eso. Muy bien amigos, aquí como ven ya he colocado sellador en todos los COF, ok, y en el cristal, ahí tú lo puedes notar. Esto es parte del mantenimiento que se le puede dar a estos paneles para que no vayan a haber problemas futuros. Hay más procedimientos que se hace en mantenimiento, pero lo vamos a mostrar en otros videos, ok. Entonces ahí amigos, como ustedes pueden apreciar, he realizado acá un trabajo que antes era imposible, pero ahora lo hacemos en Electrónica Núñez Tutoriales. Gracias por ver mis videos y nos vemos hasta el siguiente tutorial.